Hola, permíteme saludarte y darte la bienvenida a este segmento del programa Aceleración en el Reino. Un espacio que ha sido diseñado para acelerar tu crecimiento espiritual y alcanzar todo el potencial que Dios ha depositado dentro de ti. Hoy vamos a estar estudiando lo que la Biblia enseña acerca de la mujer en el ministerio. Y estoy seguro que Dios va a traernos un nuevo entendimiento bíblico, que Dios va a derribar barreras generacionales, étnicas y de género, a través de una generación que no estará atada a tradiciones culturales que impidan a la mujer obedecer su llamado, para que la iglesia pueda cumplir el mayor sueño de Dios, que el hombre y la mujer, como cuerpo de Cristo, desarrollen todo su potencial para completar la gran comisión. Hay un ataque contra la fuerza evangelizadora de la iglesia. El diablo sabe que su tiempo se acaba y hace todo lo posible por retrasar la gran comisión. Una de sus tácticas es simplemente reducir el número de obreros. El enemigo ha apelado al orgullo de los hombres, alegando que las mujeres no son iguales, que son menos valiosas. Las fuerzas de las tinieblas han usado a filósofos, poetas e historiadores para propagar la idea de que las mujeres eran inferiores y que estaban excluidas de la raza humana. Esta actitud fue imitada por algunos rabinos judíos de los tiempos antiguos que cambiaron la igualdad que Dios le dio a la mujer en el jardín del Edén por un concepto que otorgaba a esta un valor mucho más bajo. El orgullo consiste en creer una mentira acerca de uno mismo, y al final esto puede llevarnos a la destrucción. Lucifer cayó de la posición que ocupaba en el cielo por culpa del orgullo, según Isaías 14. El caso es que Satanás ataca a los hombres atizando su orgullo, diciéndoles que son mejores que las mujeres, y las consecuencias de ese ataque se pueden observar en todas las iglesias del mundo. Y yo quiero decirte en este tiempo que cuando los prejuicios contra la mujer se perpetúan entre los cristianos, estamos siendo parte de la estrategia de Satanás para atentar contra el carácter de Dios, porque el mensaje que se desprende de nuestra actitud es que Dios es injusto. Cuando los líderes cristianos actuamos injustamente, empañamos el carácter de Dios. Entonces los incrédulos observan y piensan que si los cristianos son así, su Dios también debe ser injusto. Y es que después de todo, si Dios concede dones a una persona y luego le prohíbe usarlos, ¿no sería lógico pensar que Dios actúa injustamente? Entonces tenemos que ver, a la luz de la palabra, hay dones y hay un destino para el hombre y para la mujer que ha sido puesto por Dios. Los 3 primeros capítulos de la Biblia, en el libro de Génesis, revelan que el hombre y la mujer tienen un origen compartido, tienen un destino compartido, una tragedia compartida, pero también una esperanza compartida. Si nosotros vemos el libro de Génesis en el capítulo 1, se nos proporciona una imagen global de la creación de Dios, mientras que Génesis 2 nos aproxima a la creación de la humanidad. Y cuando nosotros leemos esta porción de la Biblia, la Escritura irrumpe por primera vez con una exclamación poética diciendo: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este poema acerca de la obra de Dios, en su primer verso, acentúa la imagen de Dios. El segundo verso abunda en ello afirmando que esta imagen se extiende a toda la humanidad. Y el tercero, con intensidad creciente, concluye que la humanidad fue creada varón y hembra. Veamos ahora un poco del origen compartido entre el hombre y la mujer. Para que nosotros entendiéramos que el varón y la mujer estaban igualmente creados a imagen divina, Dios no creó a Eva del polvo de la tierra como lo hizo con Adán. Si lo hubiera hecho, alguien habría pretendido que las mujeres tenían un origen distinto y que tal vez la arcilla que se utilizó era de inferior calidad a la que se usó para conformar a Adán. Habrían acabado diciendo que el origen del varón y de la mujer era distinto, y esto hubiera hecho que Eva fuese algo inferior a Adán y reflejara una imagen deslucida de su Dios. Pero no, Dios quiso enfatizar que ambos fueron formados de la misma sustancia. Eva fue una expresión singular de la misma creación porque fue formada de la costilla del varón. Algunos aseguran que Adán era superior porque fue formado primero. Pero según este mismo razonamiento, podríamos decir, los cerdos y los perros fueron creados primero que el hombre. Entonces podríamos concluir que eran superiores al hombre. La conclusión a todo esto es que no es la secuencia de la aparición,
sino el diseño que Dios hizo de cada una de sus criaturas, lo que les concede valor. Además, la Biblia dice que Dios diseñó a la mujer como una ayuda idónea para el varón. Y hay quienes se apoyan en esto para asegurar que el varón era mayor y que la mujer no era más que un ayudante. Pero echemos un vistazo a la expresión hebrea que sirve para traducir la palabra ayuda idónea. En el hebreo, eser kenegdo es la expresión que se utiliza para ayuda idónea. Esta expresión es una expresión compuesta. La expresión eser se refiere a un ayudador. Y un ayudador siempre es alguien mayor, siempre es alguien que tiene mayor fuerza. Es como cuando David alzaba sus ojos a los montes y decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él estaba hablando de un ayudador que era mucho mayor que él. Entonces, cuando nosotros miramos la expresión eser en eser kenegdo, que es la palabra que se usa para decir ayuda idónea en hebreo, esta expresión eser kenegdo se refiere a un ayudador, no a un peón, no a un subordinado, sino a una persona más capaz, a una persona más fuerte. Se refiere a un aliado más inteligente. Y en segundo término, la expresión kenegdo revela la clase de compañera que Dios le concedió a Adán. Y esta palabra, la expresión kenegdo, significa igual. Entonces esto quiere decir que Dios creó una mujer igual de capaz que el hombre. Dios creó una mujer igual de fuerte e igual de inteligente que el hombre. Entonces, en conclusión, la mujer no fue creada para servir a Adán, sino para servir con Adán conforme a los propósitos de Dios. Dios tiene un gran destino para los hombres y las mujeres, y este es el destino compartido. Cuando Dios diseñó su plan, dijo, y señoreen. Y cuando Él dijo señoreen, lo dijo en plural, señoreen en toda la tierra. ¿De qué está hablando? Está hablando de un liderazgo compartido con implicaciones globales. Y para subrayar esto, la Biblia dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El mandato de Dios fue que ambos señorearan. El mandato de Dios fue que ambos ejercieran el liderazgo. Entonces, Eva no era propiedad de Adán. Eva era su socia en el gobierno de Dios y era compañera en el hogar. Qué diferente el punto de vista de la Biblia con el punto de vista de los romanos y de los griegos. Los romanos incluían a la mujer en el mismo grupo de los esclavos y de los caballos, considerándolos como una posesión. Los sabios judíos desdibujaron esta revelación, pero en la palabra de Dios encontramos que el liderazgo fue dado por Dios y que no tiene nada que ver con la diferencia de sexo. Dios le dio al hombre y a la mujer la misma autoridad para colaborar con el gobierno de Dios en el mundo. Ahora veamos una tragedia compartida. Cuando en Génesis 3 la serpiente habla con Eva, le pregunta, ¿con qué Dios les ha dicho que no coman? Y aquí podemos ver el pronombre les en hebreo está siendo utilizado en plural. Y si usted lee enseguida, la respuesta que Eva dio también está en plural. Cuando solo se evocan las palabras de la serpiente y Eva, el texto sugiere que Adán estaba presente y fue cómplice silencioso de ese crimen, de ese acto de desobediencia. Y aquí quiero decir algo. En contraste con los mitos griegos, el mal no entró al mundo a través de una mujer, sino a través de una pareja humana, de Adán y Eva. Ambos estaban presentes, ambos participaron, ambos fueron culpables delante de Dios y ambos sufrirían las consecuencias. Pero gracias a Dios que en el plan eterno había una esperanza compartida. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, cuando nosotros estamos leyendo esto, después de que su pecado les fue revelado a la primer pareja, Dios le prometió a Adán y a Eva que Él pelearía contra el seductor que les había engañado. Y les dio la primera profecía mesiánica en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tú y tu simiente, y la simiente suya,
y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Está anunciando que les enviaría un Redentor. Está anunciando que restauraría la esperanza para todos sus descendientes. Entonces, hay una esperanza compartida para el género humano. Hay una esperanza que Dios está mostrando en ese momento, y que es para todos los que hoy estamos creyendo en Jesucristo. Estamos creyendo en un Dios que nos da la vida y que nos sustenta con la vida eterna. Este punto nos lleva entonces a entrar en otro tema que tiene que ver con los dones espirituales, con los dones naturales, con los dones del ministerio. Y bueno, la Escritura nos habla de que cuando el ser humano ha sido creado por Dios desde las entrañas de su madre, allí ha sido puesto todo lo que él va a necesitar. Todos los dones naturales que vamos a necesitar están allí. Pero hay otros dones para los hombres y para las mujeres. Si permanecemos sometidos a Dios, si permanecemos sometidos al llamamiento que Él tiene en nuestras vidas, Él nos va a permitir ir más allá de nuestros dones naturales. ¿Por qué? Porque Él imparte dones por su Espíritu para ocasiones concretas, a individuos particulares y para necesidades específicas. Y entonces nosotros tenemos que aprender a movernos en esos dones, en los dones espirituales. Hay también otros dones que son los dones del ministerio. Estos dones tienen que ver con la función que el hombre y la mujer desarrollan en el cuerpo de Cristo. Y son dones que sirven al propósito de edificar a la iglesia, de edificar al cuerpo de Cristo y de llevar la obra de Jesús sobre toda la tierra. Efesios 4:11 nos habla de este aspecto. Y desde ese momento en que Dios le dijo a Satanás que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza, el diablo ha estado atacando ferozmente a la mujer en todo el mundo. Con el paso del tiempo, muchos judíos se desviaron del llamado original de Dios y se dejaron influenciar por la escala de valores de sus vecinos paganos, de los romanos y de los griegos. Algunos rabinos judíos, por su creencia en la superioridad masculina, devaluaron tanto a la mujer que llegaron a decir que comparar a Eva con Adán era comparar a un mono con un ser humano. O sea, esta es una deformación. Esto es algo torcido que se ha venido dando. Pero hoy vamos a estar viendo algunos ejemplos de cómo Dios ha levantado a la mujer, de cómo tenemos mujeres haciendo el ministerio. Veamos entonces. Hay quienes afirman que el liderazgo es masculino. Otros afirman que aún en el caso de que una mujer esté dotada para el liderazgo, no se le debe permitir dirigir en la iglesia. Lo que en realidad quiere decir entonces es que Dios cometió un error en este caso. Otras veces dicen que Dios permite que una mujer dirija porque no hubo un hombre capacitado. Eso significaría que Dios actúa injustamente, ignorando o dejando a un lado sus propias leyes. Y yo creo que eso no puede ser así. La exclusión de la mujer del ministerio es realmente un acomodo pecaminoso a una cultura que no difiere mucho de la judía. Una cultura que ha sido dominada por el varón. Una cultura en la que Jesús vino a abolir todo eso y vino a establecer la igualdad. Pero la iglesia ha permitido que prevalezca sobre la obra redentora de Cristo. Todo esto en pro de la mujer, la iglesia ha permitido que esa cultura prevalezca. Cuando los prejuicios contra la mujer se perpetúan en los cristianos, el mensaje que nosotros estamos mandando a los incrédulos es que Dios es injusto. Y cuando los cristianos actuamos injustamente, empañamos el carácter de Dios. Los incrédulos observan y piensan que si los cristianos son así, su Dios también debe de ser injusto. Después de todo, si Dios concede dones a una persona y luego le prohíbe usarlos, ¿no pensaríamos que Dios está actuando injustamente? Dentro de todo esto, hay un ataque sistemático a la imagen de Dios. Y el diablo hace todo lo que puede para destruir su imagen. Una enseñanza que le haga parecer injusto puede ser un ataque a su carácter. ¿Capacitaría Dios a una mujer para dirigir y después decirle que jamás lo puede hacer?
O sea, si Él dota a una mujer para dirigir y nosotros se lo prohibimos, entonces nosotros estamos siendo injustos y carentes de rectitud. Para refutar la idea de que el liderazgo es masculino, solamente necesitaríamos hallar una mujer en la Biblia que haya sido líder bien dotada. Y bueno, aquí tenemos varios ejemplos. El ejemplo de Débora. Débora fue líder, profetisa y jefe de Estado. Lo mismo que el profeta Samuel, lo mismo que otros profetas antes de que Israel tuviera rey. Además de ser una persona inspirada por el Espíritu Santo, nosotros podemos encontrar en Jueces capítulo 4, versículos del 4 al 8. Y la palabra dice así: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa mujer de Lapidot, la cual acostumbraba sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella en busca de justicia. Un día Débora envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Yo atraeré hacia ti hasta el arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Muchos años antes que Débora, hubo otra dirigente. Cuando Israel se estaba incubando como nación durante los 40 años en el desierto, y ya eran 3 o 4 millones de personas, les fueron nombrados 3 líderes, y uno de esos líderes era mujer. Y esto durante los años críticos de su formación, cuando la gente tenía que hacer frente a la incertidumbre y a las dificultades, mientras atravesaban un territorio hostil e inexplorado. Y esta mujer se llama María. Era la hermana de Moisés y de Aarón. Las responsabilidades de María, como las de sus hermanos, fueron enormes. Además, María fue profetisa y líder de alabanza, valiéndose de la música y de la danza. Y podemos encontrar más escrituras que nos hablan de esto. Miqueas capítulo 6, versículo 4, dice: te hice subir de la tierra de Egipto, te redimí de la casa de servidumbre, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Entonces, con esto nos queda claro que la mujer en el ministerio tiene un lugar que ha sido dado por Dios, tiene un lugar que el hombre le ha ido quitando. Y podemos encontrar otros ejemplos de la mujer en el ministerio. Romanos capítulo 16, versículo 1, nos habla de una mujer a la que menciona como diaconisa, como ministro. Dice Romanos 16, 1, dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. O sea, diaconisa en griego es diáconos. Diáconos en español significa ministro. O sea, Febe era una líder clave en la iglesia de Cencrea. Ella había extendido su liderazgo y su protección a muchas personas, y aquí nosotros encontramos al apóstol Pablo recomendándola con las iglesias de la región. La Biblia nos habla de otros ejemplos más. Tenemos a Junias. Eruditos de la escritura afirman que Junias era una mujer apóstol, así como Pablo era un hombre apóstol. Romanos 16, 7 nos dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y además creyeron en Cristo antes que yo. Y a esto podemos agregar lo que la Biblia habla en Hechos 21, del versículo 8 al 9, habla de las hijas de Felipe, esas 4 doncellas, hijas de Felipe, que profetizaban, que eran profetisas. Entonces, la Biblia nos está mostrando cómo hay un lugar dado en el ministerio a la mujer. Tenemos a Ana, la profetisa, o sea, una mujer usada por Dios para anunciar la llegada del Mesías cuando el niño Jesús fue llevado al templo. Esta no fue una palabra privada.
no fue una palabra que se dio detrás de bastidores, sino una proclamación pública que se hizo en el centro de adoración de los judíos. Y de esto se da cuenta en Lucas capítulo 2, versículo 36. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14, dice, entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asías fueron a ver a la profetisa Hulda. O sea, la Biblia sigue hablando de mujeres en el ministerio. Por si fuera poco, el profeta Isaías declara que su esposa era profetisa en Isaías capítulo 8, versículo 3. Ahora, ¿qué es un profeta en la Escritura? Un profeta es alguien que realiza 2 funciones y puede ser lo mismo que un predicador o puede ser alguien que de parte de Dios esté hablando una palabra hacia el futuro. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 3 y 4 nos hablan del propósito de la profecía. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Es decir, el que profetiza habla para edificar a la iglesia de Cristo. Otro punto que queremos abordar también es ¿qué significa ser cabeza? Porque la Biblia nos habla de ellos. En 1 de Corintios capítulo 11, versículo 3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y que el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y esta escritura ha provocado muchas situaciones en el cuerpo de Cristo. Hay quienes piensan que el apóstol Pablo se contradice, que el apóstol Pablo contradice la igualdad que ha venido promoviendo. Pero todo depende en gran parte de la interpretación que nosotros le damos a la palabra cabeza. ¿Qué cosa es lo que viene a nuestra mente? O sea, ¿qué viene a tu mente cuando oyes la palabra cabeza? Normalmente, cuando uno escucha la palabra cabeza, a nuestra mente viene la idea de jefe, de líder, de autoridad, dirigente, el importante, el gran jefe. Pero nosotros tenemos que ir a la Escritura y sobre todo ir a lo que en el original significa la palabra cabeza. Y aquí tenemos que decir lo siguiente. La palabra cabeza en griego es la palabra kefalé. De esa palabra viene la palabra cefalea, dolor de cabeza. ¿Sí? Cabeza en griego es kefalé. Ahora, tenemos que ver qué significa realmente esta palabra. O sea, como su equivalente en español, pues esta palabra se emplea para designar la parte superior del cuerpo que está sentada sobre nuestros hombros y que tiene otros sentidos metafóricos. Los expertos en lengua griega libran un auténtico combate para defender su postura respecto a sus posibles significados. Y algunos creen que la palabra kefalé, o sea que la palabra cabeza, podría significar autoridad, o sea, autoridad sobre, como cuando decimos en español, este es cabeza de departamento, o este es cabeza de familia. Otros piensan que este vocablo griego designa principalmente la idea de fuente u origen, como en castellano cuando se habla de la cabecera o del nacimiento de un río. Ante esta discrepancia, los estudiosos han examinado a fondo la antigua versión griega de las escrituras hebreas, que es la Septuaginta, que fue la que Pablo usó para ministrar a las personas que hablaban griego. Y entonces ahí nosotros encontramos que la palabra kefalé, la palabra cabeza, se encuentra 226 ocasiones, de un total de 239, en 226 ocasiones la palabra kefalé, la palabra cabeza, se utiliza para significar fuente u origen, cabecera o nacimiento de un río. Estamos hablando de que en un 95% de las veces que esta palabra se utiliza es para significar
fuente u origen. Fuente u origen. Entonces, esto nos lleva a tratar de tener un entendimiento de lo que la palabra está diciendo en la Escritura. Cuando nosotros leemos 1 Corintios 11:13, tendremos que entender entonces que la Escritura se lee de la siguiente manera. Pero quiero que sepáis que Cristo es la fuente. Pero quiero que sepáis que Cristo es el origen de todo varón. Y que el varón es la fuente o el origen de la mujer. Y Dios la fuente o el origen de Cristo. O sea, y es que la idea de origen se descubre a lo largo de todo este pasaje. Si nosotros vemos 1 Corintios 11, versículos 8 y 9, dice, pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. O sea, cuentan estos versículos, esta escritura cuentan cómo la primera mujer procede del hombre. Está hablando de Eva, de cómo la mujer procede del hombre. Y más adelante, el versículo 12 cierra el círculo y añade que a partir de entonces todos los hombres proceden de la mujer. Pablo lo resume diciendo que todo procede de Dios. Dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Dice, pero todo procede de Dios. O sea que cuando estamos teniendo acceso a esta palabra, estamos viendo que todo es cuestión de orígenes. Entonces esto que decimos nos llevará a entender escrituras como Efesios 1, 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y entender Colosenses 1:18, dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En otra parte de nuestro estudio, tendremos que ver también que la Biblia contiene verdades absolutas y afirmaciones relativas. Y esto vamos a verlo porque de repente hay escrituras que se han prestado mucho a una situación de tironeo y de querer de alguna manera mostrar que la mujer ha sido excluida del ministerio. Vamos a ver entonces que la Biblia contiene verdades absolutas y contiene verdades relativas, afirmaciones relativas. Vamos a ver qué es la verdad absoluta. La verdad absoluta es absoluta porque la verdad es eterna y porque la verdad se origina en la persona de Dios. El Dios que inspiró los escritos de la Biblia es nuestro fundamento. Dios es el que es y su carácter revelado en las escrituras es el fundamento de la verdad. Ahora, vamos a ver qué es una afirmación relativa. Una afirmación relativa es una proposición que comunica un consentimiento, o sea, que comunica un permiso o una restricción para un determinado lugar y en alguna circunstancia específica. Voy a poner un ejemplo de afirmación relativa y para esto vamos a ver 1 Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14. Dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? O sea, aquí tendríamos que preguntarnos, ¿fue esta una verdad absoluta para todos los tiempos y para todos los hombres en todo lugar? O sea, si así fuera, ¿cómo se explica entonces que Dios le dijera a Sansón que se dejara crecer el cabello como señal de su llamado especial? O sea, la instrucción impartida por Pablo es ejemplo de una afirmación relativa de la Escritura. O sea, lo que Pablo está haciendo aquí es que él está tratando un asunto en una época que nosotros no entendemos plenamente. Muchos detalles se han perdido con el paso del tiempo. No obstante, nos queda claro que la instrucción de Pablo era importante para quienes vivían en aquel tiempo y en aquella cultura.
Para ellos era importante no ofender a las personas mostrando insensibilidad cultural, porque hacerlo nos cierra a menudo las puertas al Evangelio. Por eso decía Pablo a los hombres de Corinto que si se dejaban crecer el cabello, cometerían un grave error cultural que acarrearía deshonor a Jesús. Siguiendo en esta misma línea, preguntaríamos, ¿deben las mujeres guardar silencio? O sea, 1 Corintios 4:34 es una escritura que se ha prestado a muchas cosas. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que deben estar sujetas, como también la ley lo dice. O sea, ¿qué quiso decir Pablo cuando pidió a las mujeres que guardaran silencio? ¿Estaba Pablo dando una verdad absoluta o estaba Pablo dando una afirmación relativa? Es decir, ¿estaba Pablo dando una enseñanza para corregir una situación particular en la iglesia de Corinto? Si Pablo hubiera declarado un principio absoluto alegando que las mujeres deberían guardar silencio en la iglesia, ciertamente habría contradicho lo que el Espíritu Santo habló a través del profeta Joel, ¿verdad? Y el profeta Joel nos dice allí en Joel 2 del 28 al 29, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero esta promesa también fue citada por el apóstol Pedro. El apóstol Pedro citó esta promesa de Dios en el día de Pentecostés, cuando los 120 estaban reunidos en el aposento alto. Y dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Si Pablo hubiera dicho que las mujeres debían guardar silencio siempre, Pablo se habría contradicho a sí mismo. Él se habría contradicho a sí mismo. Tan solo 3 capítulos antes, en Primera de Corintios 11, o sea, Pablo está instando a las mujeres a orar y a profetizar. Él está diciendo, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiese rapado. O sea, habría una contradicción si Pablo hubiera pensado que la mujer debía guardar silencio para siempre. Ahora, la profecía consiste en dar testimonio público de Jesús. Y él está hablando de que las mujeres profeticen. ¿Sí? Apocalipsis 19:10 dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Veamos 1 Corintios 14:3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pablo está explicando que la profecía debe tener el propósito de edificar. La profecía debe tener el propósito de enseñar, de exhortar, de corregir, de consolar, de animar. Cuando Pablo enseñó a las mujeres cómo tenían que orar y profetizar, él esperaba que ellas lo hicieran en voz audible y en público. Por otra parte, si Pablo hubiera estado manifestando una verdad absoluta al exigir a todas las mujeres que permanecieran calladas en la iglesia, entonces no solo tendrían que prohibir el predicar, tendrían que prohibirles cantar, tendrían que prohibirles orar en voz alta, tendrían que prohibirles dar testimonios de alabanza, y pues yo creo que eso suena ridículo, ¿no? ¿Qué debemos concluir entonces en relación con la instrucción que Pablo está dando a las mujeres respecto a guardar silencio en la iglesia? Él estaba haciendo una afirmación relativa y él estaba sencillamente restaurando el orden en una congregación desordenadas. Quizá había allí mujeres poco educadas o ignorantes
que interrumpían haciendo preguntas, y Pablo les aconsejó que esperaran y que preguntaran a sus maridos en sus casas. La intención de Pablo es restaurar el orden. Él no estaba mandando callar a las mujeres en todo lugar y en todo tiempo. Y 1 Corintios 14, del 26 al 40 lo reafirma. Dice, hágase todo para edificación, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. O sea, lo que tenemos que ver aquí es que todo giraba en torno al carácter de Dios. Y la idea de Pablo era que las mujeres aprendieran a ministrar. El propósito era edificar a la iglesia. Pablo relacionó entonces el guardar silencio con tomar turnos, y dijo, si alguien habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Por qué Pablo corrigió a las mujeres? Porque podían haber estado ministrando sin consideración hacia los demás, ni control de sí, porque carecían de instrucción, por lo que podrían haber estado interrumpiendo el curso, haciendo preguntas inapropiadas, o porque algunas mujeres volvieron al modelo pagano e interrumpían el servicio con alboroto. Ahora veamos, ¿qué cosa quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo, no permito a la mujer enseñar? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 15. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Para que nosotros podamos entender toda esta escritura, tenemos que empezar con el contexto original. Pablo escribió este mensaje entre su primero y segundo encarcelamiento en Roma. Habían transcurrido casi 10 años desde la fundación de la iglesia de Éfeso, la cual en ese momento pastoreaba Timoteo. Aquí nosotros tenemos que irnos al contexto social de esa época. Éfeso era una ciudad pagana. Era el centro mundial de la veneración a Artemisa, la diosa de la fertilidad, con sus 12 senos desnudos, también conocida como la Gran Madre de Asia. Un escritor de la época llamado Ovidio escribió que las orgías del templo y las prostitutas religiosas atrapaban a los jóvenes de esa época. Estimulado por todo ello, florecieron ritos orgiásticos de otras religiones secretas, floreció la brujería y la adoración romana al César. Gran parte de la economía de Éfeso se basaba en las actividades ocultas. Peregrinos de todo el mundo venían a visitar sus templos y había multitud de brujos en esa época. Cuando Pablo y sus compañeros llegaron a Éfeso, hubo tantos convertidos que la economía de la ciudad resultó amenazada. La labor evangelizadora alborotó un nido de intereses. Después de que Pablo y su grupo partieron, la iglesia del joven Timoteo enfrentó situaciones muy difíciles. Líderes religiosos judíos y paganos la perseguían, pero falsos maestros al interior promovían herejías. Y entonces vamos a ver el pasaje de Primera de Timoteo, del capítulo 2, versículo 1 al 15. Vamos a ir viendo la estructura del texto. De entrada, cuando nosotros leemos esta escritura establece principios generales para todos. Del versículo 1 al 7 establece principios generales para todos. Y destaca la importancia de la oración cuando estamos siendo bombardeados por una guerra espiritual. Porque la oposición no debe provocar retirada. El cristiano tiene que levantarse, el creyente tiene que levantarse en oración y orar con intensidad. ¿Por qué según la Biblia nosotros debemos orar con tanta intensidad? Dice la palabra, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El versículo 4 de este capítulo constituye el núcleo de este pasaje. Sus palabras revelan el sueño y el anhelo más profundo de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí se refiere a todos los hombres y está usando una palabra en griego que incluye a la mujer, que incluye al varón y a la hembra. Está usando la palabra antropos. Dice, en cualquier lugar
que todos los antropos, que todos los hombres, que todos los varones y todas las mujeres vengan al conocimiento de la verdad. O sea, todas las obras de Dios han sido motivadas por el deseo, por su deseo de redimir a toda persona, de redimir a todo ser humano, de redimir a todo antropos, que es la palabra que se está usando para referirse a hombres. Porque en griego hay dos palabras. Está la palabra aner, que se refiere al varón exclusivamente, pero tenemos la palabra antropos, que engloba al hombre y a la mujer. Y ese es el sueño eterno de Dios, que el hombre y la mujer vengan al conocimiento de la verdad. Y seguimos con la estructura de esta palabra, de esta escritura. En el versículo 8, Pablo se está dirigiendo a los hombres exclusivamente. Primero Pablo exhortó a toda la iglesia a que persiguiera el sueño de Dios para que todos fuesen salvos. Pero ahora él se está dirigiendo a los hombres de la congregación y les recordó la parte que les toca. Dijo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Por primera vez en este pasaje recurre él a la palabra aner para dirigirse a los varones y les indicó lo que quería ver en sus vidas. El deseo de Pablo nacía del deseo de Dios, de lograr que todas las personas fueran salvas. Les estaba diciendo: oren en el espíritu opuesto al de los que atacan a la iglesia por fuera y por dentro. Vivan de manera distinta a los paganos no redimidos que los persiguen. Oren sin ira y sin contienda por los falsos maestros que hay dentro de la iglesia. Y después en el versículo 9, Pablo se dirigió a todas las mujeres. Este versículo comienza con la palabra griega traducida asimismo o del mismo modo. Está diciendo asimismo, al igual que los hombres, ¿verdad? Del mismo modo. Pero algunos han intentado utilizar este pasaje para asegurar que las funciones del hombre y de la mujer en la iglesia son distintas. Pero Pablo no estaba resaltando diferencias. Pablo escogió esta palabra para resaltar las similitudes de las funciones del varón y de la mujer. Aunque el texto no exhorta específicamente a las mujeres a orar, ello se entiende así por la forma en que Pablo decidió comenzar este versículo. Es como si estuviera diciendo: asimismo, de igual manera, quiero que las mujeres oren con el atuendo o con la vestimenta adecuada. Porque de repente tú estás leyendo esa escritura y dices: bueno, se está hablando de todo esto, pero ¿a qué viene el alboroto acerca del oro, acerca de las perlas, de las trenzas, acerca del atuendo de la mujer? Y estas palabras de Pablo parecen extrañas, incluso parecen palabras legalistas. Porque ¿qué hay de malo en las trenzas? ¿Qué hay de malo en el oro? ¿Qué hay de malo en las perlas? ¿Qué hay de malo en la manera de vestir? Bueno, pues lo primero que hemos visto es que Éfeso era una ciudad, era la ciudad de la sensualidad y de la inmoralidad sexual. Más aún en tiempos del Nuevo Testamento, la ostentación del vestido era considerada como una señal de promiscuidad. En el versículo 10, Pablo deseaba que las mujeres comprometidas con la propagación del Evangelio se concentraran en sus virtudes internas y que vivieran como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. O sea, como que vivieran como las mujeres que anuncian la piedad, que publican, que proclaman, que declaran el Evangelio. O sea, la idea principal de este pasaje es que Pablo deseaba que todas las mujeres oraran. Quería que los hombres oraran en santidad y sin ira, y que las mujeres oraran con decoro y con pudor. Más adelante, en los versículos 11 y 12 de esta escritura, una maestra falsa es silenciada. Y entonces la escritura dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo deja de hablar en un sentido amplio como lo viene haciendo, deja de hablar en plural y trata el caso específico de una mujer. Él está diciendo que esa mujer debe estar en silencio. El contexto de la palabra sugiere que ella era una promotora de falsas enseñanzas dentro de la iglesia de Éfeso
y tal vez estaba encabezando un grupo herético. De acuerdo con el capítulo 6 de Primera de Timoteo, nosotros encontramos que la iglesia de Éfeso estaba enfrentando situaciones muy fuertes. Estaba enfrentando situaciones de falsos maestros que se habían infiltrado, que estaban enseñando cosas diferentes, que no se conformaban a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, encontramos nosotros en Primera de Timoteo que la iglesia de Éfeso estaba atravesando por situaciones en donde algunos se desviaron de la fe y estaban enseñando, estaban dando enseñanzas falsas. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a encontrar en el contexto de la palabra que hemos venido estudiando, vamos a encontrar cómo el apóstol Pablo silencia a una falsa maestra. Y está diciendo en el versículo 11 y 12, en 1 Corintios, dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. O sea, Pablo ha venido dando instrucciones a la iglesia de Éfeso. Empieza dando instrucciones generales, luego habla específicamente a los hombres, después habla a las mujeres y después se dirige específicamente a una mujer. Y aquí Pablo está hablando específicamente a una mujer en particular y está diciendo que esa mujer debe estar en silencio. El contexto de la escritura que hemos venido leyendo sugiere que esta mujer era promotora de falsas enseñanzas dentro de la iglesia de Éfeso y tal vez encabezaba un grupo herético. ¿Qué nos lleva a pensar esto? ¿Qué nos lleva a pensar que había mujeres implicadas en herejías? Si nosotros leemos 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, dice: mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad. O sea, este versículo insinúa que se encontraban algunas ancianas entre los falsos maestros. Las mujeres más jóvenes estaban siendo arrastradas. Ya Pablo menciona a las jóvenes viudas que estaban hablando lo que no debieran. 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 13 y afirma que las mujeres habían sucumbido a las falsas enseñanzas. Eran, dice la palabra, mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. 2 de Timoteo 3 del 6 al 7. O sea, obviamente Pablo no veía la herejía como un campo en el que actuara un solo género. Él estaba hablando del hombre y de la mujer, porque hombres y mujeres eran cómplices de la herejía que estaba desgarrando a la iglesia de Éfeso. Por eso Pablo declaró en 2 de Timoteo 3:13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y ahora regresamos con Eva. 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 13 y 14. Dice: porque Adán fue formado el primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Pablo explicó por qué esta mujer debía ser silenciada y señaló de inmediato a otra mujer que había sido engañada. Y él está hablando de Eva. Explicó a Timoteo cómo se debía proceder con esta mujer engañada. Para aclarárselo bien, Pablo empleó la palabra ¿por qué? Al inicio de este versículo, él usó la palabra porque Adán fue formado el primero. O sea, le recordó a Timoteo que Adán pecó conscientemente, mas Eva lo hizo porque fue engañada. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que Pablo hizo a Adán más responsable de su pecado porque él no había sido engañado. O sea, Adán decidió desobedecer a Dios. Por eso es que el pecado de Eva no fue producto de la desobediencia consciente, sino del engaño. Entonces, uno de los temas principales de este pasaje es detener el engaño en la iglesia de Éfeso. Eva fue engañada, como también esta mujer que debía ser silenciada estaba siendo engañada. Ambas actuaban apoyadas en falsas creencias y era lo que ellas estaban propagando en la iglesia de Éfeso. Pablo quiere poner fin al pecado. Pablo quiere poner fin al engaño y a las condiciones que lo habían hecho posible
en la iglesia de Éfeso. Él entendió que las mujeres de su tiempo eran más propensas a ser engañadas. ¿Por qué? Porque habían sido excluidas de la oportunidad de recibir educación. Este podría ser el primer paso para restaurar no tan solo a la mujer, sino también a toda la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿qué acerca de que la mujer tenga autoridad sobre el hombre? Veamos 1 de Corintios, capítulo 7, versículos 3, 4 y 10. Y esta escritura dice así: el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y agrega: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y el versículo 10 dice: a los que están unidos en matrimonios, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Hay dos puntos importantes en esta enseñanza de Pablo. Primero, el matrimonio incluye a un hombre y a una mujer. Es un compromiso exclusivo que trata con igualdad a hombres y a mujeres, y cada uno debe ser absolutamente fiel al otro. Después, le advierte que no deben negarse el uno al otro sexualmente. A diferencia de los rabinos judíos que concedían el derecho de renunciar a sus esposas, Pablo prohibió a ambos arrogarse este derecho, y tuvo un detalle notorio. Este es el único pasaje del Nuevo Testamento en el que aparece la palabra autoridad tocante a la relación entre marido y mujer. Y Pablo la usa dos veces cuando dice que el marido tiene autoridad sobre el cuerpo de su esposa y la mujer tiene autoridad sobre el cuerpo de su marido. De tal modo que la única vez que el Nuevo Testamento menciona la palabra autoridad en el contexto de matrimonio, lo hace en un sentido mutuo. No es la autoridad de que alguien está sobre otro, sino en un sentido mutuo. La autoridad en el matrimonio se ejerce entonces solo a través de la igualdad y a través de la correspondencia mutua. Ya no podía uno de los sexos menospreciar al otro ni exigir sumisión. De acuerdo a la Biblia, las mujeres en el matrimonio deben ser estimadas como compañeras y tratadas como iguales a los pies de Cristo. Finalmente, después de abordar estos puntos, yo solamente espero que esta palabra pueda bendecir tu vida, que esta palabra pueda llegar a tu corazón y tú puedas tener una revelación realmente de lo que Dios quiere para la humanidad, de lo que Dios quiere para el hombre y para la mujer. O sea, hoy hemos hablado de un tema importantísimo, y yo quiero decirte que no hay verdades nuevas en la Biblia. La verdad es eterna. La verdad se origina en la persona de Dios. El Dios que inspiró los escritos de la Biblia, Él es nuestro fundamento. Entonces yo creo que una de las cosas importantes es que nosotros empecemos por conocer a Dios, porque uno puede conocer la Biblia de cabo a rabo, uno puede procurar obedecer lo que dice y seguir tan perdido como lo estaban los fariseos. La letra de la ley mata espiritualmente, pero el Espíritu del Señor nos vivifica. Entonces, el punto es que nosotros conozcamos a Dios a través de esa relación íntima con Él, que aprendamos a escuchar su voz, porque en cuanto mejor le conozcamos, mejor entenderemos la Biblia y la manera correcta de aplicar sus principios en la vida cotidiana. Por eso yo te invito a leer la Biblia con humildad, pidiéndole a Dios su revelación, porque Él está esperando que tú te acerques para abrirnos su palabra. No hay verdades nuevas, pero es posible recibir un nuevo entendimiento de las verdades que siempre han estado en la Escritura. Y entonces esto yo te invito a que lo hagas y a que crezcas espiritualmente, a que crezcas en el Señor. Bendiciones y saludos desde Tamazunchale.